Shalom. Retomamos las clases ahora en el Pirkei Avot de la Mishnah, capítulo 1, versículo 6 o Mishnah 6. Estamos leyendo de estos textos lo que redactaron para nosotros los grandes sabios de Israel, consejos que nos han de servir constantemente en nuestra preparación espiritual. Habla la Mishnah número 6, capítulo 1, Yoshua ben Perajía y Nitai de la ciudad de Arbel recibieron la tradición de sus antecesores. Yoshua ben Perajía solía decir: búscate un maestro, adquiere compañero y juzga las acciones de todos los hombres con benevolencia. Bien, esto es el texto y pues habla de forma clara. Te hemos mencionado que cada uno de los sabios de Israel prácticamente acuñan tres frases que son la inspiración de su vida, y ellos deciden entregarnos estas frases y dejarnos esta inspiración para nosotros. Estas me parecen de las más importantes, algo que a mí me ha funcionado personalmente, y ahí es donde tenemos que hacerles saber también a los demás precisamente aquellos consejos que nos han sido para nosotros de inspiración. En primer lugar dice: busca un maestro. Un maestro. Bien, esta situación de buscar un maestro pues tiene que ver con alguien que nos va a ayudar al conocimiento de la Torá. Hay muchas líneas de interpretación y muchas escuelas que aquí mismo las hemos estado viendo cuando estamos revisando la Mishnah. Cuando se revisa el Talmud también vamos a descubrir que hay muchas líneas, muchas escuelas. De igual forma también vemos que hoy en día hay muchas comunidades judías con distintas tendencias. De forma general, cada uno de nosotros como judío debe de obedecer los mitzvot. Nosotros tenemos principalmente 4 niveles de interpretación que conocemos como el Pardes, y de ellos se han erigido 4 libros que son fundamentales para nosotros. Bueno, esto ha sido precisamente una formación particular para mí, y es la que procuro transmitir a todos los alumnos, especialmente para ti. Tenemos 4 libros fundamentales, que son el Tanaj, la Mishnah, el Talmud y finalmente el Zohar. Bueno, el hecho de buscar un maestro es primeramente para que conozcas cuáles son las normas que te van a conducir en la vida. Y principalmente también, pues un maestro es no un maestro que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, sino es un maestro que vive, que comparte el entorno contigo. Al compartir el entorno contigo, verdaderamente te puede ser un maestro no teórico, sino un maestro en la práctica. Debemos estar siempre de la mano y del ejemplo del maestro. Esa es la razón de por qué nosotros debemos buscar un maestro que esté a nuestro lado, que nosotros podamos seguir su ejemplo de vida. Busca un maestro. Después dice el texto: adquiere compañero, o sea, alguien que también va a seguir de la misma forma las pautas que nosotros seguimos de interpretación. O sea, el maestro tiene varios alumnos. Esos alumnos van a ser para ti compañeros con los cuales tú vas a poder caminar en el estudio de la Torá. El maestro siempre está un escalón arriba de ti. La percepción que él tiene de los conocimientos de la Torá todavía te sobrepasan. Pero en el caso del compañero es igual a ti, tiene la misma condición espiritual que tú tienes, tiende al crecimiento, pero también puede observar cosas distintas a las que tú observas. Por eso es importante nosotros tener una comunidad en medio de la cual podamos crecer al lado de compañeros
que están aprendiendo desde otro punto de vista, desde otra situación, en lo que estamos siendo educados con respecto del maestro. Entonces, el maestro y el compañero es un alumno tuyo que está también educado por el mismo maestro, y de esta forma tiene otra mente y está captando, del mismo maestro está captando cosas distintas a las que tú captas. Cuando tú te transfieres información con él, él te educa a ti y tú lo educas a él. Esa es la ventaja que tiene tener un compañero. No es bueno ser nada más un solo compañero, uno solo el que estudia. Debes tener compañeros de estudio. Muy bien. Y finalmente dice el tercero: juzga a todo hombre con benevolencia, para bien. ¿Correcto? La confianza es algo muy importante. Cuando hay un dicho generalmente en esta tierra, en esta forma de pensar, en esta sociedad, dice: piensa mal y acertarás. Pues esta está en completa oposición con lo que respecta a este principio y este mandamiento. Juzga a todo hombre para bien. Nosotros siempre tenemos una postura con respecto de la acción de las distintas cosas, distintos hombres en distintas cosas, distintas situaciones. Pero yo siempre debo buscar la razón que lo llevó a tener tal o cual comportamiento. Es decir, debo buscar absolver antes de enjuiciar dolorosamente. Debo buscar alguna razón por la cual él llegó a tener tal conducta. No para que yo reclame o recrimine su conducta, sino yo debo siempre esperar lo mejor de todas las personas. Y que si en algo se han equivocado, es una situación que se pudo llevar, se pudo dar aisladamente en él. Es decir, no se anticipó, no tuvo un prejuicio, no tuvo una situación anticipada a ella, es decir, no actuó con alevosía y ventaja. Entonces, la Torah nos enseña: juzga a todo hombre para bien, espera lo mejor, siempre lo mejor de las personas. Se dice, de acuerdo a algunos datos que se manejan estadísticamente a nivel social, que las personas a que les va mejor en esta vida es la persona que juzga a todo hombre para bien. Aquella persona que siempre está esperando el mal de los demás, le ocurren cosas malas. ¿Por qué? Porque el cerebro y la mente funciona exactamente de esta forma. Solamente aquellas en las cuales está esperando encontrar son las que finalmente mira. Si tú estás esperando encontrar este bien en cada persona, es lo que finalmente recibirás. Pero si tú constantemente estás buscando que todo lo hacen con maldad, todo lo hacen con mal, también el mal te encontrarás en esta tierra. Entonces, si tú quieres tener una buena vida, manejarte bien socialmente, ser bien recibido por los demás, juzga a todo hombre para bien. Comienza tú juzgando a todos ellos precisamente con bondad. Entonces, estos tres son los principios que nos está dando a conocer este pensamiento, y te digo que han sido parte fundamental de la instrucción que yo he recibido: atender a un maestro, tener compañeros de estudio y finalmente juzgar a todo hombre para bien. Entonces, ahora a cada uno de nosotros, para ti, para todos, pues debemos tener un maestro, compañeros de estudio y juzgar a todo hombre para bien. Y para todos los que nos escuchan, esta es la mejor manera de conducirse y encontrar lo mejor de esta vida. Nos vemos pronto. Shalom.